Hola, ¿qué tal? Seguro te suena esto. Ya es tarde, estás en la cama, pero en lugar de dormir te encuentras desplazándote en tu teléfono, viendo memes, videos o tal vez atrapado en el último capítulo de tu serie favorita. Al final terminas diciendo, solo 5 minutos más. Pero sorpresa, ya son las 2 de la mañana. Lo curioso es que este hábito, que parece inofensivo, no solo nos quita horas de sueño. Según algunos estudios, podría estar relacionado con algo mucho más preocupante: el aumento de enfermedades como el Alzheimer, la diabetes, depresión, ansiedad y otras más. ¿Cómo? Bueno, tiene que ver con la electricidad, los smartphones y cómo nos hemos desconectado de algo tan básico como dormir bien. En este video vamos a explorar cómo el sueño afecta a nuestro cerebro, por qué los animales parecen tener esto resuelto mucho mejor que nosotros y, sobre todo, cómo podemos recuperar buenos hábitos sin renunciar a la tecnología. Así que si alguna vez te has preguntado por qué te sientes agotado o qué puedes hacer para mejorar tu descanso y cuidar tu salud mental, este video es para ti. Acompáñame, que vamos a descubrirlo juntos. Pero antes te pedimos suscribirte, dale me gusta a este video y activa la campanita. No te duermas, ya continuamos. Piénsalo un momento. Antes de la electricidad, los humanos vivían sincronizados con la naturaleza. El sol salía y todos comenzaban el día. El sol se ponía y la oscuridad era señal de que era hora de descansar. Era sencillo, ¿no? La luz natural era nuestro reloj, y el cuerpo entendía perfectamente cuándo era momento de trabajar, relajarse o dormir. Ahora, avancemos rápido en el tiempo hasta el día en que Edison inventó la bombilla. Genial. La noche dejó de ser un límite. Las casas, calles y negocios se llenaron de luz, y empezamos a trabajar, leer o hacer vida social hasta tarde. Genial para la productividad, pero no tan genial para nuestro reloj biológico. Y luego llegaron los smartphones, esas pequeñas pantallas brillantes que hoy parecen ser parte de nuestro cuerpo. Si la bombilla amplió nuestras noches, los smartphones las conquistaron por completo. Porque seamos sinceros, ¿quién no se ha quedado horas frente a su teléfono en la cama, desplazándose en redes sociales o viendo videos? El problema es que estos cambios no son gratis. Están afectando directamente la forma en que nuestros cerebros descansan y se reparan, lo que podría tener consecuencias muy serias. Nuestro cuerpo está diseñado para seguir ciclos de luz y oscuridad, algo conocido como ritmo circadiano. La luz artificial, especialmente la luz azul de las pantallas, confunde a nuestro cerebro. Piensa que aún es de día y deja de producir melatonina, la hormona que nos dice, es hora de dormir. Esto retrasa el sueño, reduce su calidad y nos deja menos tiempo en las fases profundas, que son las que verdaderamente reparan el cerebro. Aquí es donde entra el tema del Alzheimer. Cuando dormimos profundamente, nuestro cerebro aprovecha para limpiarse, eliminando toxinas y proteínas dañinas y regenerando nuestras neuronas. Pero si no dormimos lo suficiente o si el sueño es de mala calidad, esta limpieza no ocurre como debería. Con el tiempo, estas toxinas, como la famosa beta-amiloide, relacionada con el Alzheimer, comienzan a acumularse. Y aquí es donde el daño empieza a hacerse evidente. Los smartphones no solo nos roban horas de sueño, sino que también nos mantienen en un estado de hiperconexión. Notificaciones, redes sociales y noticias nos bombardean constantemente, aumentando el estrés y la ansiedad. Y esto tampoco le hace ningún favor a nuestro cerebro. La electricidad y los teléfonos inteligentes han cambiado nuestra forma de vivir de una manera radical. Nos han dado libertad y comodidad, pero también nos han llevado a ignorar una de nuestras necesidades más básicas: dormir bien. Es como si hubiéramos decidido ser nocturnos, olvidando que nuestros cerebros todavía funcionan como el de nuestros ancestros. Necesitan la oscuridad y el descanso para mantenerse saludables. Pero tranquilo, no estamos diciendo que tires tu smartphone o cortes la electricidad de tu casa. Solo que entendamos cómo afectan estos cambios a nuestro cuerpo y empecemos a tomar decisiones más conscientes para cuidar nuestra salud cerebral. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, ¿te parece? Retrocedamos un par de siglos.
a una época donde todo funcionaba con un ritmo muy diferente al de ahora. Imagina un mundo sin luces brillantes, sin pantallas, sin electricidad. Cuando el sol se ocultaba, la oscuridad lo envolvía todo. Las familias se reunían alrededor de una chimenea o encendían velas para iluminar las últimas horas del día. Era un tiempo de calma, de transición hacia el descanso. Ahora, vayamos a 1879, el año en que Thomas Edison cambió el juego por completo con su bombilla eléctrica. Lo que antes era una señal clara para ir a dormir, la puesta del sol, dejó de ser un límite. Las noches dejaron de estar dictadas por la naturaleza y comenzaron a extenderse, iluminadas por un resplandor artificial que transformó nuestras rutinas para siempre. Antes de la bombilla, las opciones nocturnas eran limitadas. Tal vez podías conversar un rato, leer un libro a la luz de una vela o simplemente dormir. Pero la llegada de la luz artificial abrió un abanico de posibilidades. Ahora podíamos trabajar, socializar o entretenernos hasta altas horas de la noche. Y con esto, llegaron otros problemas que empeoraron la situación. La vida nocturna y la socialización llegaron junto con el tabaquismo y el consumo de licor. Y aunque esto sonaba emocionante, trajo consigo un costo. Nuestras horas de sueño comenzaron a disminuir y nuestra salud a deteriorarse. Nuestros cuerpos están diseñados para seguir el ciclo de luz y oscuridad. Durante el día, la luz del sol nos mantiene despiertos y activos. Por la noche, la oscuridad estimula la producción de melatonina, la hormona que nos induce al sueño. La luz artificial interrumpió esta conexión. De repente, nuestro cerebro ya no sabía si era de día o de noche, y nuestro reloj interno empezó a desajustarse. Con la posibilidad de prolongar el día artificialmente, empezamos a usar esas horas extra para trabajar, socializar o simplemente hacer cualquier cosa, excepto dormir. Las ciudades se iluminaron, los comercios extendieron sus horarios, las fábricas comenzaron turnos nocturnos y todo empezó a moverse 24/7. La idea de apagar el mundo cuando caía el sol dejó de tener sentido. Dormir no es solo cerrar los ojos y dejar que el tiempo pase. Es un proceso complejo y fascinante en el que nuestro cuerpo y cerebro trabajan a toda máquina para repararse, consolidar recuerdos y prepararse para un nuevo día. Sin embargo, cuando alteramos este proceso, como sucede al dormir tarde o de manera irregular, el impacto en nuestra salud puede ser significativo. El sueño se divide en dos etapas principales: el sueño no REM y el sueño REM, movimiento ocular rápido. Estas etapas se alternan en ciclos de aproximadamente 90 minutos durante la noche, cada una con funciones específicas. La fase no REM es clave para la recuperación física y mental. Iniciamos la fase 1 con un sueño ligero. Nuestro cuerpo comienza a relajarse. La respiración y los latidos se ralentizan, pero aún podemos despertarnos fácilmente. Luego sigue la fase 2. En esta etapa, la actividad cerebral disminuye, pero aún estamos en un sueño ligero. Representa la mayor parte del tiempo que dormimos. Y viene la fase más importante del sueño, no REM, el sueño profundo. Aquí ocurre la magia reparadora. Es cuando el cerebro activa procesos fundamentales, como la eliminación de toxinas y la reparación de tejidos. El sueño REM es la etapa del sueño más vinculada con los sueños. Durante esta fase, el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos. Es crucial para consolidar recuerdos y aprender nuevas habilidades. Ambas fases son necesarias para que el cuerpo y el cerebro se regeneren, pero el sueño profundo, no REM, es el que tiene un papel especial en la limpieza cerebral. Ahora hablemos de la melatonina. La melatonina es una hormona producida en la glándula pineal, ubicada en el cerebro. Se libera en respuesta a la oscuridad y es clave para regular nuestro reloj biológico o ritmo circadiano. Sin embargo, la producción de melatonina es muy sensible a la luz. Cuando estamos expuestos a pantallas, luces brillantes o incluso luces de la calle, nuestro cerebro interpreta que todavía es de día y reduce la producción de esta hormona.
Esto explica por qué a veces nos cuesta tanto conciliar el sueño después de un maratón de series o una larga sesión de scroll en el teléfono. Durante el sueño profundo, el cerebro activa su sistema de limpieza conocido como sistema linfático. Este sistema elimina toxinas acumuladas durante el día, como la beta-amiloide y la tau, proteínas que, si no se eliminan, están asociadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, el sueño profundo favorece la producción de mielina, una sustancia que recubre y protege las neuronas, permitiendo una comunicación eficiente entre ellas. Sin este proceso, las neuronas se debilitan, la memoria se ve afectada y el envejecimiento cerebral se acelera. Dormir tarde o de manera irregular interfiere con estas fases, especialmente con el sueño profundo, lo que deja al cerebro con un trabajo incompleto. Es como si el personal de limpieza solo tuviera tiempo de barrer un rincón de la oficina y el resto quedara desordenado. Pero, ¿por qué dormir tarde rompe este equilibrio? Cuando nos dormimos tarde, estamos desfasando nuestro reloj interno. El cuerpo tiene un horario biológico diseñado para seguir los ciclos de luz y oscuridad. Este ritmo está optimizado para que el sueño profundo suceda en las primeras horas de la noche, cuando los niveles de melatonina están en su punto máximo. Si acostumbramos a dormirnos tarde, nuestro reloj biológico y el ciclo circadiano se desajustan y no liberan la melatonina, lo que desencadena un sueño que no cumple su función principal, reparar. Entonces es cuando te preguntas, ¿pero si dormí casi 10 horas por qué tengo tanto sueño? Bueno, la respuesta es que en realidad el sueño está fuera de sus fases naturales y lo que llamas sueño prácticamente no lo es. Además, cuando tu tiempo de sueño no se alinea de forma natural, desencadena problemas relacionados con la temperatura y el metabolismo. ¿Recuerdas que al principio te dijimos que dormir mal estaba relacionado con la obesidad? Bueno, la alteración del metabolismo es la causa. Cuando no alcanzamos un sueño reparador, el efecto se siente inmediatamente. Sin sueño profundo, el cerebro no elimina las toxinas acumuladas, lo que nos deja con una sensación de fatiga mental y dificultad para concentrarnos. Dormir poco afecta el equilibrio hormonal, aumentando el cortisol, la hormona del estrés, lo que nos hace sentir más irritables y ansiosos. ¿Y qué decir del envejecimiento acelerado del cerebro? A largo plazo, la falta de sueño reparador puede provocar una pérdida de plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y repararse. Ahora que sabes esto, puedes cambiar. Los humanos somos de costumbres y hábitos. Acá te doy algunos consejos para que mejores tu experiencia al dormir. Establece horarios regulares. Trata de irte a la cama y despertar a la misma hora todos los días para mantener tu reloj interno en equilibrio. Apaga pantallas antes de dormir. Al menos una hora antes de acostarse, reduzca la exposición a la luz azul. Puedes usar filtros de luz en tus dispositivos o lentes especiales. Crea un ambiente propicio. Mantén tu habitación oscura, fresca y tranquila. Utilice cortinas opacas y minimice los ruidos externos. Aprovecha la luz natural. Durante el día exponte a la luz del sol para reforzar tu ritmo circadiano. Esto también ayuda a mejorar la calidad del sueño nocturno. Y evita estimulantes. Limita el consumo de cafeína y alcohol, especialmente en las horas previas al sueño. ¿Alguna vez te has fijado en cómo duermen los animales? Parece que tienen un pacto secreto con la naturaleza que nosotros olvidamos en algún momento de nuestra evolución. Desde los gatos que pueden pasar hasta 16 horas al día durmiendo, hasta las aves que sincronizan su descanso con el ciclo solar. Los animales tienen mucho que enseñarnos sobre el arte de descansar. La mayoría de los animales tienen una conexión directa con su entorno. Cuando el sol se pone, muchas criaturas comienzan automáticamente a prepararse para dormir. Los lobos regresan a sus guaridas, las aves buscan ramas para posarse, y los insectos nocturnos, como las luciérnagas, incluso marcan su actividad con patrones de luz. Uno de los ejemplos fascinantes del sueño animal son los gatos. Los gatos son expertos en dormir, repartiendo sus siestas en varias sesiones a lo largo del día. Y lo hacen con tal devoción que cuando los observamos, no podemos evitar sentir envidia. Su estrategia es simple: duermen cuando su cuerpo lo pide.
No hay distracciones, no hay preocupaciones por un episodio más de la serie de moda. Las aves migratorias son un ejemplo de descanso eficiente. ¿Sabías que algunas aves pueden dormir mientras vuelan? Lo pueden hacer utilizando solo una parte de su cerebro, mientras la otra permanece alerta. Este sistema ultradinámico les permite mantenerse activadas durante largos viajes sin comprometer su necesidad de descanso. ¿Te imaginas si pudiéramos hacer algo así durante un día largo? Pero ¿en dónde dejamos a los osos? Los osos que hibernan son el ejemplo perfecto de cómo el descanso profundo es clave para la regeneración. Pasan meses durmiendo, disminuyendo su metabolismo y permitiendo que su cuerpo conserve energía. Este descanso prolongado es literalmente su salvavidas. Esto nos hace reflexionar como especie y preguntarnos ¿qué estamos haciendo mal? Mientras los animales respetan sus ciclos naturales, nosotros hacemos todo lo contrario. En lugar de seguir el ejemplo de los gatos y osos, sacrificamos horas de sueño por trabajo, entretenimiento o simplemente por quedarnos pegados al teléfono. Ignoramos las señales. Aunque nuestro cuerpo nos pide descanso, muchas veces ignoramos el cansancio. Los animales no se fuerzan a mantenerse despiertos. Cuando tienen sueño, simplemente se rinden al descanso. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Escuchar a nuestro cuerpo. Al igual que los gatos que duermen cuando lo necesitan, deberíamos prestar más atención a las señales de nuestro cuerpo. Si estás cansado, ¿por qué no darle prioridad al descanso? Hacer del sueño una prioridad. Si los osos consideran el descanso como un pilar de su supervivencia, ¿por qué nosotros lo tratamos como un lujo opcional? Crear un entorno propicio. Los animales buscan un lugar seguro y cómodo para dormir. Haz lo mismo. Convierte tu habitación en un refugio de tranquilidad, lejos de ruidos, luces y distracciones. Los animales no tienen relojes, calendarios ni aplicaciones para monitorear su sueño. Simplemente confiado en su instinto y en los ritmos de la naturaleza. Y ahí está el secreto para descansar mejor quizás. En nuestra búsqueda por hacer más cosas y estar más conectados, hemos perdido algo esencial: la capacidad de desconectarnos para realmente descansar. Tal vez sea hora de observar más a los gatos, las aves y los osos, y recordar que, al igual que ellos, somos parte de la naturaleza. Dormir bien no es solo cuestión de comodidad, es cuestión de supervivencia. Hemos llegado al final de este video. Esperamos haberte convencido para que desde hoy busques dormir mejor. Pero antes no olvides dar me gusta al video y suscribirte. Que descanses hasta la próxima.